científica de la Sociedad de Periodoncia, ¿verdad? Tenemos un tremendo expositor hoy. Reciban también el saludo cordial de todos nuestros auspiciadores que hacen posible estas reuniones y que nos impulsan mes a mes para poder estar con ustedes. Dentaid, Oral-B, Colgate, Farminvesti, sin lugar a dudas, son un motor de la sociedad de periodoncia. El tema que nos convoca esta vez es determinantes de estabilidad y progresión en lesiones periodontales. Nuestro expositor, y es un honor presentarlo, es el doctor Franco Cavala. Me ha tocado seguir de cerca la carrera de Franco, es un destacado colega, un destacado profesional, cirujano dentista de la Universidad de Chile, 1988 al 2004, especialista en periodoncia de la Universidad de Chile, 2009-2011, magíster en ciencias odontológicas, mención en periodontología, Universidad de Chile, 2011-2013, doctor en ciencias con mención en estomatología y biología oral, Universidad de Sao Paulo, 2013-2017, investigador visitante de la Universidad de Texas, Centro de Ciencias de la Salud, Houston, 2016-2017. Trabajó como dentista en el consultorio de Algarrobo, 2005-2009, y es actualmente profesor asistente del Departamento de Odontología Conservadora de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, desde el año 2012 a la actualidad, ¿verdad? Y periodoncista del Hospital San Camilo, además de, por supuesto, socio activo de la Sociedad de Periodoncia de Chile. Luego vamos a recibir la presentación del doctor. Todas las preguntas de un tema tan interesante las dejan en el chat y las vamos a resolver a fin de la charla. Y también recuerden que tenemos nuestro sorteo. Hay 4 premios muy interesantes, así que por favor se mantienen en línea. Doctor Cavala, el escenario, las luces y la atención de toda la sociedad de periodoncia son suyas. Por favor, adelante. Muchas gracias, Quique, por la presentación. Un honor estar de nuevo con ustedes presentando en la Sociedad de Periodoncia. Agradezco, por supuesto, a la sociedad, al comité científico de la sociedad que me tiene en cuenta y me invita. Te voy a hacer una pequeña corrección, Quique, es 98-2004, así que no me agregaste 10 años ahí en mi formación. O sea, yo leí el currículum que usted mandó, Doca. A ver, vamos a corregir aquí. Me planteé el desafío de tratar de explicar y contarles todo lo que les quiero contar hoy día en 40 minutos. Entonces voy a tratar de ser lo más claro posible, pero presentar las cosas con la profundidad necesaria para que sean comprensibles, pero no tanto para que sea una lata y una cosa eterna, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo me va. Después ustedes me cuentan si resultó o no resultó. Y si alguien me pudiera avisar si se ve bien mi pantalla. ¿Sí? Perfecto, Franco, bien. Ya, voy a poner mi timer entonces, que logramos en 40 minutos. Ya, entonces la idea de hoy es hablar de determinantes de estabilidad y progresión en lesiones periodontales. Y yo les voy a pedir que ustedes me den ciertas licencias hoy día, porque voy a utilizar algunos conceptos de manera bien general y después lo podemos discutir en las preguntas, porque yo creo que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con algunas de las cosas que yo voy a decir. Y la primera está aquí en el título, porque nosotros, en el grupo de investigación en que yo he participado estos últimos 10 años, hemos desarrollado esta idea de que las lesiones periodontales, la periodontitis, nuestra periodontitis de periodoncista, y las lesiones periapicales, las lesiones periodontales que ocurren en las raíces dentarias, comparten tantas características desde el punto de vista de su patogénesis, incluso de los desafíos bacterianos que las inician, que las podemos considerar como una sola cosa, una sola entidad. Entonces esa es la primera licencia que me va a permitir. Voy a hablar
de lesiones periodontales, y muchas de las cosas que voy a decir están basadas en evidencia que proviene indistintamente de modelos experimentales en periodontitis y modelos experimentales en periodontitis periapical. Y muchas veces no voy a hacer esa salvedad porque si no la cosa se demora y se hace más difícil. Entonces ya en la primera diapositiva voy a mostrarles este concepto que es destrucción periodontal inflamatoria. Y no vamos a distinguir si esta destrucción periodontal inflamatoria ocurre en el margen gingival o si ocurre en la zona periapical, ¿ya? Y luego podremos discutir si eso es cierto o no, o si les parece algo correcto. Entonces el tema con la destrucción periodontal inflamatoria, y aquí vamos a tomar otra licencia, que también les voy a pedir que me acompañen en esto, yo les voy a decir que esto tiene unas ciertas características, y no me voy a detener a demostrarles que eso es cierto, así que me van a tener que creer que eso es cierto o no, ¿ya? Y una de esas características es que estas lesiones tienen esta capacidad de cambiar en el tiempo. Si nosotros las seguimos longitudinalmente, nos encontramos con lesiones que progresan, nos encontramos con lesiones que presentan, por lo menos desde el punto de vista clínico, un fenotipo estable, es decir, que no progresan, o incluso nos enfrentamos con lesiones que están en regresión. Entonces, tenemos una lesión que es de cierta magnitud, y luego, sin intervención, sin mediar una intervención clínica de por medio, nosotros podemos ver que estas lesiones cambian su fenotipo. Y la pregunta, y esta es la gran pregunta, es ¿por qué? ¿Ya? Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué estas lesiones, que nosotros mucho tiempo dijimos que era una infección, ahora ya no decimos eso, espontáneamente son capaces de cambiar de fenotipo o cambiar sus características de manera que nosotros clínicamente podemos percibir esta diferencia? Y ahí podemos discutir si esto son artefactos de la medición o si faltan estudios longitudinales de mejor calidad, pero aparentemente esto es cierto y todos tenemos, o muchos de nosotros tenemos la experiencia clínica de ver esto, ¿ya? Entonces, yo voy a tratar de meter toda esta conversación hoy día en este monito, ¿ya? Para efectos de simplificar lo que les voy a contar, todas las diapositivas que traje son puros dibujos, ¿ya? Nosotros, cuando yo me uní al laboratorio del profesor Garlet, el año 2013, él me dijo que en su opinión la forma más fácil de comunicar una idea era a través de un esquema, de un dibujo, y que a él le parecía que eso era lo más difícil de hacer. Y yo después de estos años de tratar de hacerlo, me he dado cuenta que tenía razón, que los dibujos comunican muy bien y son muy, muy difíciles de hacer. Entonces, este es el primero que les voy a traer, el primer monito, que es el paradigma de la patogénesis de la periodontitis. Es decir, cuáles son las ideas comunes que todos nosotros tenemos o compartimos respecto a qué es la enfermedad, cómo se produce y cuáles son los factores que alteran su curso. Entonces, este dibujo nosotros lo publicamos por ahí el año 2018 en un capítulo del libro, y nosotros nos tomamos la libertad de decir que a nosotros nos parecía que la enfermedad tenía tres componentes principales. Componentes que tenían que ver con el hospedero, componentes que tenían que ver con los microbios, y componentes que tenían que ver con el ambiente. Y que todos estos componentes interactuaban de manera de generar un estado de homeostasis, de equilibrio en el tejido, que era clínicamente salud periodontal, o un estado llamado de disbiosis, que era enfermedad periodontal, que es un término acuñado por otros autores, Hay Chingalis probablemente el más conocido entre ellos. Y esto, nosotros cuando miramos o cuando leemos la última definición del grupo de consenso de la última versión de la clasificación de la APFP, vemos que esta definición recoge un poco esta idea. Dice, aquí lo traje textual para no confundirme, dice: la periodontitis es una enfermedad multifactorial inflamatoria crónica. Entonces aquí ya está diciendo una cosa que es súper importante y que está asociada a una biopelícula disbiótica y caracterizada por la destrucción progresiva del aparato de soporte dentario. En ninguna parte dice que esto es una infección. Entonces dice que es multifactorial, que básicamente es decir que no sabemos exactamente cuál es su causa. Eso es cuando uno dice multifactorial, que está asociada así a un cambio en la biopelícula y que se caracteriza clínicamente porque se destruye progresivamente el aparato de soporte. Yo creo que todos estamos un poco de acuerdo con esta definición. Entonces, todo lo que les voy a decir está en este contexto, ¿ya? En este contexto de la periodontitis como una pérdida de un estado de equilibrio. Y les voy a traer otro concepto
y este otro concepto también me lo van a tener que creer, porque no tengo cómo contarles el cuerpo de literatura que sustenta esto, que es el concepto de tolerancia a la enfermedad. Ya este es un concepto relativamente moderno. Yo aquí les traje una definición y un autor del año 2019, es un concepto que tiene unos 10 años, empezó a aparecer en la literatura en inmunología hace unos 10 años, y esta idea de tolerancia a la enfermedad se define, Martins el 2019 la definió de forma expresa, algo que no se había hecho antes, como variación en la presentación clínica de una enfermedad, en este caso de una enfermedad infecciosa, que no se correlaciona con las variaciones cualitativas o cuantitativas de los patógenos. Básicamente, lo que este concepto quiere decir es que las enfermedades infecciosas, las infecciones en piel, infecciones en el intestino, en distintos compartimentos del cuerpo, muchas veces cambian su presentación fenotípica, su presentación clínica, sin que ese cambio se deba necesariamente a un cambio en las características de las bacterias que producen la infección. ¿Ya? Y ese concepto yo voy a tratar de traerlo a la periodontitis. Y para eso les traje este monito, esta figura que nosotros publicamos el año también 2018, en un trabajo en el que caracterizamos varias características genéticas de un grupo importante de pacientes y su biofilm subgingival. Y abajo están los casos, periodontitis en este caso, arriba están los controles, y este es un mapa de color, o en este caso un mapa de blanco y negro, y blanco es menos y negro es más, y por lo tanto menos bacterias es color blanco y más bacterias es color negro. Y cuando uno mira esto, uno dice, pero aquí hay variaciones cuantitativas y cualitativas, también la cantidad relativa de bacterias es súper importante. Pero yo quiero llamarles la atención respecto a la escala en que esto está. Da lo mismo qué unidades son estas, qué significa esto, ¿ya? Pero aquí dice 500.000 y arriba dice 2 millones. Entonces el blanco es 500.000 y el negro es 2 millones. Por lo tanto, el cambio que hay aquí es un cambio de 4 veces. ¿Ya? Entonces, el paciente sano tiene 1 y el paciente enfermo tiene 4. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, de P. gingivalis. Por lo tanto, a pesar de que hay un cambio importante, desde el punto de vista estrictamente microbiológico, ese no es un cambio fundamental. ¿Ya? Aquí la gente que se dedica a la microbiología me podrá discutir esto y con argumentos súper sólidos. Pero esta es la licencia que me va a permitir. Les voy a decir, la periodontitis, el enfermo periodontal, si uno se toma esto en contexto, no tiene una microbiota tan diferente, ni cuantitativa ni cualitativamente, de la microbiota de la persona que está sana. ¿Ya? Eso con todas las salvedades que uno quiera hacerle. ¿Ya? No es una cosa absolutamente diferente. Hay cambios en proporciones relativas, hay cambios en cantidades, pero no es que sea una microbiota completamente distinta. Y esto es un experimento que se hizo con tecnología relativamente antigua, con checkerboard, hibridación DNA-DNA. Las técnicas modernas, por supuesto, son mucho más refinadas, la pirosecuenciación, otras técnicas que se utilizan, pero lo que nosotros vemos son cambios súper importantes de salud y enfermedad, pero no son cambios fundamentales. Es decir, la microbiota presente en salud está presente también, modificada con algunos cambios cuantitativos y cualitativos, pero no fundamentalmente diferentes. ¿Ya? Entonces esa es la última licencia que me voy a tomar en esta presentación. Ya. Y para poder explicar lo que les quiero explicar, me traje 4 diapositivas y esto es lo único en lo que les voy a hablar de células y mediadores, solamente para tratar de recordar algunos conceptos básicos para que podamos entender lo otro que les voy a decir. ¿Ya? Entonces esta parte es a esto pude reducir, como este es el mínimo necesario para poder entender lo que les voy a decir después. Entonces les voy a hablar un poquito de la biología de la destrucción y la reparación ósea. Y vamos a hablar de destrucción de hueso y lo vamos a asimilar a destrucción de periodonto. ¿Ya? No les traje la biología y la destrucción del ligamento periodontal, del cemento. Solamente vamos a hablar de la de hueso porque esa es la que en general se utiliza cuando uno hace investigación, porque esta es para todos los efectos prácticos irreversibles. Entonces lo que tenemos aquí es una vista esquemática de un osteón, podría ser, de una unidad morfofuncional ósea. Tenemos un vaso sanguíneo, tenemos células de revestimiento, una matriz mineralizada, osteocitos que viven dentro de esta matriz. Se produce un estímulo de cualquier tipo, y estos osteocitos
lanzan señales moleculares y estas señales moleculares atraen células desde la sangre. Entonces en este dibujo hay un primer concepto, y es que el hueso requiere, para poder estar en salud, requiere un estado de equilibrio. Y en ese estado de equilibrio hay un proceso de formación ósea y un proceso de reabsorción ósea. Y estos dos procesos están asociados y ocurren a la misma velocidad. Y por lo tanto, permanentemente el hueso está en reabsorción y simultáneamente en formación. De manera que el hueso se está renovando, pero no hay pérdida neta de hueso. Pero ambos procesos ocurren simultáneamente. Y otro concepto importante, las células que producen hueso, las células anabólicas, son células residentes, viven en el hueso. Y las células que destruyen el hueso son células visitantes, así como calle 13, así como residente y visitante. Son células infiltrantes, células que no son del hueso y que vienen de la sangre. Y por lo tanto aquí hay un concepto importante, que es que el proceso catabólico destructivo del hueso requiere activamente de una señal de destrucción. Es decir, el estado normal del hueso es solamente la formación. Y para poder destruirlo, necesitamos de la producción y secreción de señales moleculares que vayan a los vasos sanguíneos, que permitan atraer desde la sangre un grupo específico de células, saquen esas células de la sangre, las lleven al tejido, activen esas células, las fusionen y permiten la formación de osteoclastos. ¿Ya? Entonces, ahí hay un concepto que es importante para entender el resto de lo que vamos a ver. Y esto es un proceso cíclico, es decir, estas células mandan estas señales moleculares, los precursores de osteoclásticos salen de la sangre, se fusionan, se activan, luego de que esta célula trabaja durante una cantidad determinada de tiempo, entra en un proceso de apoptosis, y esto también es regulado por mediadores moleculares, y aquí podríamos hablar de quién los secreta, pero no vamos a entrar en ese detalle. Esa célula entra en apoptosis, se llaman desde la sangre otro grupo de células muy parecidas pero diferentes, que son los conocidos como osteomax, macrófagos de hueso. Estos limpian la zona donde se produjo la reabsorción y luego llegan precursores osteoblásticos, que son residentes del hueso, y estos se diferencian, forman hueso y el proceso va y sigue una y otra vez en un ciclo. ¿Ya? Primer monito para explicar este tema. Segundo monito para explicar este tema. Solamente para poner esto en la localización topográfica que le corresponde. Uno cuando ve estos monos, por lo menos yo personalmente cuando los veo en los libros, uno le cuesta ubicar dónde está pasando todo esto. Y es súper importante entender que este proceso ocurre en una unidad multifuncional de reabsorción ósea, es decir, ocurre en un sitio específico del hueso y ocurre todo esto cubierto por un grupo de células que forman un canopy celular o una carpa celular. Por lo tanto, estos procesos de reabsorción de hueso y de formación de hueso ocurren no solamente simultáneamente, es decir, mientras se reabsorbe se forma, sino que ocurren topográficamente en el mismo sitio. Es decir, las células que destruyen el hueso vienen desde la sangre, penetran este canopy celular, destruyen el hueso tal como se ve aquí, inmediatamente en la vecindad en que está ocurriendo esto, hay células que están formando hueso. Y por lo tanto, este es un proceso altamente regulado. Y será dentro de este canopy celular donde actuarán todas las citoquinas, factores de crecimiento y otras células que van a participar e influenciar esto. Hormonas, todo esto va a ocurrir aquí, no va a ocurrir en el aire, flotando en el líquido, en la materia extracelular. Esto ocurre en un sitio específico en la superficie del hueso. ¿Ya? Eso es todo lo que les voy a decir sobre este tema de biología ósea y destrucción y reparación. Ahora les voy a decir una otra cosa, y aquí les voy a traer 3 moléculas, y son las únicas en las que voy a entrar un poquito más en detalle de cómo funcionan, ¿ya? Porque es fundamental para poder entender lo que les voy a tratar los voy a tratar de convencer después, que es el famoso eje RANKL-OPG, ¿ya? El eje RANKL-OPG es un sistema biológico. Es un sistema biológico, como existen muchos sistemas biológicos, en los que tenemos un ligando, un receptor y algo, que muchas veces puede ser un inhibidor competitivo, o puede ser un cofactor, en este caso
es un receptor decoy, es decir, un receptor falso, que regula la relación entre este ligando y este receptor. Entonces, por un lado tenemos ranqueles, en este caso siendo expresado en la superficie de un osteoblasto, y este ranquele se une a este receptor RANK, que en este caso está expresado en la superficie de precursores osteoblásticos o precursores osteoclásticos, ¿ya? No vamos a decir exactamente qué células son estas, y cuando estos dos se unen, se produce un efecto biológico. En el caso de que estas células sean monocitos macrófagos de linaje osteoclástico, lo que sucede es que estas células llegan a diferenciación terminal, se fusionan, se activan, se transforman en osteoclastos y destruyen el hueso. Ahora, ¿cómo entra OPG en este asunto? Porque es importante OPG. Bueno, aquí está la acción directa del sistema RANK ligando para generar activación osteoclástica. Y OPG funciona como un receptor decoy, es decir, un receptor falso. Es una molécula soluble, es decir, que está liberada, no está en la superficie de la célula, y ocupa el espacio que debería ocupar el receptor RANK, y por lo tanto competitivamente inhibe la acción de este receptor, y por lo tanto inhibe el efecto biológico, que sería la destrucción ósea. Hasta aquí todo muy bonito, todo cuadradito, todo funciona bien y es fácil de entender. Pero como todas las cosas en biología, no son tan simples. Por lo tanto, esto que uno lo ve dibujado, y este dibujo nosotros lo hemos puesto en paper y en revisiones, no es tan así, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar por qué no es tan así. Y otra cosa que nosotros decimos y nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes es las citoquinas proinflamatorias, que es esta ensalada de cosas de colores que están aquí, y las células inmunes, las células que están en el tejido producto de la inflamación que se genera durante la progresión de la periodontitis, de alguna forma, por algún mecanismo, son capaces de alterar este proceso y, por ejemplo, aumentar la producción de ranqueles o disminuir la de OPG y generar destrucción de huesos. Entonces, esto es lo que nosotros decimos cuando enseñamos estas cosas a los estudiantes. Ahora, hay un montón de detalles, y como en todas las cosas, el diablo está en los detalles. Y nosotros, primero con el grupo del profesor Garlet y luego con el grupo de la profesora Letra, hemos hecho varios intentos de poder sintetizar la información que existe en esta disciplina que se llama osteoinmunología, que es la que intenta explicar la relación del hueso con el sistema inmune. Y yo les voy a mostrar dos que yo considero fallidas, que es esta y otra más, y les voy a mostrar una tercera, que es de la que vengo a hablar hoy día, que me parece un poco más interesante y tal vez menos fallida, y después les voy a mostrar una cuarta, que tal vez es menos fallida todavía, ¿ya? Entonces ahí ustedes me dicen qué les parece. Entonces este fue nuestro primer intento. Nosotros el año 2014 nos invitaron a escribir un review respecto a la citoquina y los networks de citoquina, y cómo estos son capaces de regular la inflamación y la destrucción y la defensa en la cavidad oral. Y tratamos de hacer un monito sintético, algo que fuera fácil de entender, y lo que se nos ocurrió fue esto, hacer una tabla de doble entrada. Entonces dijimos, ya, pongamos arriba las células, todas las células que hay, pusimos las células proinflamatorias, los linfocitos TH1, TH2, TH17, T reguladores, TH9, TH22 y T foliculares, y abajo pongamos todo lo que sabemos de ellos. Entonces, las funciones clásicas, cómo destruyen, cómo protegen y cómo controlan la infección en lesiones, de nuevo, periodontales y lesiones periapicales. Ya en esta época nosotros decíamos que eran casi la misma cosa. Y el problema con esto, el fracaso, es que la verdad es que uno empieza a mirar la tabla y aquí las células proinflamatorias, uno lee aquí y ya parece que sabemos bastantes cosas. Aquí incluso nosotros le pusimos un numerito que decía si esto está, el número 1 si estaba experimentalmente confirmado, el número 2 si había una asociación putativa, y el asterisco si había evidencia en conflicto. Y en la medida que fuimos avanzando desde las células más conocidas, como los linfocitos TH1, los linfocitos TH2, nos empezamos a dar cuenta de que más allá no sabemos muchas cosas, y que mucha de la evidencia que tenemos es conflictiva,
y por lo tanto esto se transforma en un enredo, no aporta el entendimiento del proceso. Así que, bueno, ahí está, esa fue la tabla, ese fue nuestro intento el año 2014. Tuvimos una segunda opción el año 2018. Se nos invitó a hacer, para todos los efectos prácticos, un capítulo de un libro que trataba más o menos de lo mismo. Ya era un poco revisar el mismo tema. Y esta vez pensamos, bueno, tratemos de hacer algo parecido, pero de manera más esquemática, de forma que sea más comprensible, es decir, que uno pueda mirar el dibujo y entender rápidamente varios conceptos. Y en la medida que le fuimos agregando cosas, y le fuimos poniendo colores y cambiando todo, nos dimos cuenta que la verdad es que uno mira este dibujo y es absolutamente incomprensible, porque sigue la misma lógica de la tabla anterior. Es decir, lo que hay aquí es, en paralelo, distintos tipos de linfocitos. Aquí arriba están los TH1, aquí abajo están los TH2, aquí están los TH17, y aquí están los T reguladores. Y básicamente lo que pusimos aquí con flechitas, para un lado o para otro, es lo mismo que habíamos puesto acá, es decir, ¿qué es lo que sabemos? Y en la medida que sabemos menos, hay menos flechitas y son más largas. Y aparecen unos monitos que esta célula suelta, por ejemplo, que no tiene ningún sentido, que hay otra célula suelta. Entonces, este intento que hicimos en el 2018 de tratar de explicar la patogénesis de la enfermedad a partir de esta idea de que existen grupos distintos de células que hacen cosas muy distintas unos de otros, y que por lo tanto si uno tiene esta célula, TH1, le va a pasar esto, y si uno tiene esta célula, T regulador, le va a pasar esto otro, es una idea que desde el punto de vista conceptual es equivocada, y por lo tanto el dibujo también induce a ese error. Esto funciona como un resumen para ver tal vez qué es lo que ciertos mediadores hacen y qué cosas pueden afectar, pero como dibujo para entender cómo se produce la enfermedad y cuáles son los determinantes de la enfermedad, no funciona tan bien. Entonces ahora les voy a mostrar nuestro último intento del año 2021. Entonces nos invitaron de nuevo, a pesar de nuestro intento fallido, a tratar otra vez de hacer un dibujo y poder explicar este asunto. Entonces, ahora cambiamos un poco la forma de los dibujos. Primera cosa, esto es un poco más limpio. Y tratamos de explicar este proceso en 3 figuras. Y yo les voy a explicar estas 3 figuras y vamos a ver si efectivamente es más claro. Entonces, lo primero que pusimos en esta figura, en la letra A, son los patógenos. ¿Ya? La periodontitis, a pesar de que no es una infección, es una enfermedad que requiere un gatillo. Y ese gatillo son los patógenos, las bacterias y sus productos. El LPS, distintas proteínas de la pared, y eso funciona como antígenos, y estos antígenos son capaces de desencadenar una respuesta inmunoinflamatoria. Hay muchísima evidencia experimental que demuestra que sin bacterias no hay periodontitis. ¿Ya? Eso es indiscutible. Entonces, en ese sentido, y solo en ese sentido, esto es una infección. Entonces, lo que nosotros quisimos decir aquí es, tenemos las bacterias y sus productos, genera una reacción inflamatoria, y esta reacción inflamatoria está caracterizada por un grupo de citoquinas, que son las citoquinas proinflamatorias que uno asocia normalmente con la respuesta inmune innata, con la respuesta rápida, que es el TNF-alfa y la familia de interleuquina de 1 alfa, 1 beta. Y esta respuesta inflamatoria inicial lo que hace es afectar a algunas células que están haciendo vigilancia inmunológica en el tejido, que son las células dendríticas. Las células dendríticas básicamente están en el tejido sensando el ambiente. Son células que no pertenecen estrictamente al tejido, son células inmunes, pero están en el tejido recogiendo información respecto a lo que está pasando y llevando esa información a sitios específicos, a los ganglios o a los linfonodos en el lenguaje moderno, y llevan esa información al linfonodo y los linfonodos presentan a células inmunocompetentes el ambiente de lo que está ocurriendo y eso desencadena o no una respuesta inmune. Entonces lo que nosotros pusimos aquí es, existe un link directo entre las bacterias y las células dendríticas, pero que también se ven afectadas por el ambiente de citoquinas. Es decir, cuáles son las señales moleculares que están en el tejido. La célula dendrítica sale del tejido, viaja hacia el linfonodo local, normalmente cervical es lo que les corresponde,
y en el linfonodo se encuentra con linfocitos. Linfocitos T, linfocitos T helper, TCD4, linfocitos T, células inmunocompetentes. Y esas células son células vírgenes, son células naive. Luego de la presentación antigénica de la relación entre estas dos células, estas células adquieren un fenotipo, es decir, se transforman en un tipo específico de linfocito, que puede ser TH1, que puede ser TH17, y también tenemos linfocitos B que son de otro linaje y también participan en estos procesos. Y estas células, todas ellas, tanto TH1 como TH17 como linfocitos B, son capaces de producir rancligando, y por lo tanto todas estas células, de forma cooperativa o independiente unas de otras, son capaces de generar destrucción ósea. ¿Ya? Hasta aquí vamos más o menos en lo mismo que hemos dicho siempre. Pero además de eso, este grupo específico de linfocitos, los TH1, son capaces de estimular a los macrófagos que están en el tejido, que son células que básicamente son fagocitos, están ahí para comerse a las bacterias, a desarrollar un fenotipo proinflamatorio, es decir, generar un loop de activación inflamatoria. Y esto es típico de muchos procesos biológicos, en el que lo primero que el proceso biológico hace es autorreplicarse. Entonces, la primera señal de cualquier proceso biológico tiene que ver con la amplificación del mismo proceso. ¿Ya? Entonces, este linfocito H1 lo que hace es secretar citoquinas que transforman este macrófago en M1, y esto aumenta el TNF y la interleuquina, y esto sigue afectando más a las células dendríticas, y por lo tanto se genera un loop proinflamatorio. Lo mismo sucede con TH17 y los polimorfos, que tienen una relación que es un poco más compleja, pero sigue la misma lógica. Entonces hasta aquí es más o menos lo mismo que hemos dicho siempre. Entonces, la homeostasis ósea cambia a reabsorción ósea activa cuando se produce este fenómeno. Ahora, ¿qué es lo diferente que nosotros decimos en este paper? Y tratamos de explicar en esta figura, y en la siguiente. Es que estos cambios fenotípicos que nosotros observamos, y como les dije ahí en tolerancia a la enfermedad, no se deben a cambios necesariamente de la microbiota, sino que es posible que todo este fenómeno inmunológico tenga mecanismos autorregulatorios, y que esos mecanismos autorregulatorios sean los que den cuenta de los cambios fenotípicos, es decir, el paso desde progresión a estabilidad y a regresión y fenotipo intermedio. Y esta es la teoría que nosotros presentamos. Misma historia, tenemos a las bacterias y sus productos, ahora tenemos a estos linfocitos que están afectando a este macrófago, a este polimorfo, es decir, aquí arriba está resumida la figura que yo les acabo de mostrar. Toda esa figura está resumida aquí, y lo que sucede es que esto se traduce en un aumento de rank ligando. Pero, y aquí viene lo interesante, nosotros fuimos capaces de demostrar en modelos experimentales, que no tengo cómo entrar en detalle en este momento, que el aumento sostenido y permanente en el tiempo de rank ligando genera un efecto que es antagónico al efecto normal de activación de células dendríticas, y genera luego de un tiempo la activación de un fenotipo tolerogénico de células dendríticas. Es decir, después de pasada cierta cantidad de tiempo, este mismo proceso proinflamatorio hace que rank ligando cambie su actividad, que normalmente es una actividad proinflamatoria, prodestructiva, pro-reabsorción ósea, a generar un fenotipo de tolerancia a la infección por parte de las células dendríticas. Estas células dendríticas se relacionan con los linfocitos vírgenes y hacen que estos linfocitos vírgenes, en vez de pasar al fenotipo TH1, TH17, pasen al fenotipo TH2, que es un fenotipo tolerogénico. Esta célula sea capaz de secretar interleuquina 4, y tal como las citoquinas proinflamatorias hacían que los macrófagos pasaran a un perfil M1 proinflamatorio, esto pasa a un perfil M2, que es un perfil regulatorio. Y este perfil regulatorio hace que aumente la producción de interleuquina 10, TGF-beta, que se activen las células T reguladoras, y por otro lado,
esta célula dendrítica también es capaz directamente de generar la quimioatracción al sitio periodontal de células T regulatorias, y estas células T regulatorias, por un loop interleuquina 4, CCL22, CCR4, son capaces de activarse en el sitio y aumentar la producción de TGF-beta e interleuquina 10. El detalle de qué citoquinas y cuáles, con quién y qué receptor no es importante. Lo importante es el concepto. Es decir, el pleiotropismo de rank L, es decir, la capacidad de generar dos efectos biológicos antagónicos que depende únicamente del paso del tiempo. Es decir, rank L cumple esta función biológica de llamar a la destrucción ósea, de generar reabsorción ósea, pero pasado un tiempo y dadas otras condiciones, este efecto biológico cambia y se genera un efecto regulatorio. Por lo tanto, rank ligando estaría siendo la llave, la bisagra, que podría explicar por qué esta lesión que progresa, de pronto deja de progresar, se estabiliza y en algunos casos incluso regresa, sin mediar intervención clínica. Lo importante de esto es que las bacterias siguen ahí. El sarro sigue ahí. Este paciente no se ha hecho un destartraje, no se ha cepillado mejor los dientes, no ha tomado antibióticos, ¿ya? Entonces no hay un cambio desde el punto de vista del estímulo que desencadena la enfermedad. El cambio que existe es cómo el hospedero se relaciona con ese estímulo. Y este mediador molecular es el que haría ese cambio. Yo, bueno, luego les puedo explicar en las preguntas, si alguien quiere tener más detalles, cómo nosotros obtuvimos esa información, es decir, qué hay detrás de este dibujo, ¿ya? Porque hay años y años de experimentos, básicamente utilizando dos modelos, un modelo de periodontitis experimental en ratones y un modelo de lesiones periapicales experimentales también en ratones. Toda esta evidencia es evidencia experimental in vivo, ya no tenemos evidencia experimental directa en estudios prospectivos experimentales en humanos, ¿ya? Así que todo esto que les estoy diciendo podría ser mentira o podría ser cierto en los ratones, ¿ya? Pero para efectos del dibujo funciona bien. Entonces, resumiendo, y de nuevo tratando de resumir todo lo que les acabo de decir en más detalle de la figura 2 en esta figura 3, tendríamos dos tipos de lesiones. Tendríamos lesiones progresivas y tendríamos lesiones estables. Y estas lesiones estarían caracterizadas por una relación entre dos mediadores, Rank-L y OPG. Cuando el cociente de la división entre Rank-L y OPG es 1 o más de 1, se genera destrucción ósea y tenemos una lesión progresiva. No importa cuáles son las unidades, porque no se puede calcular así directamente, pero es importante entender que el sistema biológico Rank-L OPG funciona como un todo. Por lo tanto, la cantidad absoluta de Rank-L o la cantidad absoluta de OPG no importa. Lo que importa es cuál es la relación entre ellos dos. Entonces, si la cantidad relativa de Rank-L medida en unidades de actividad biológica es superior a la de OPG, entonces tendremos destrucción. Y por el contrario, si la cantidad relativa de OPG es mayor que la de Rank-L, tendremos estabilización. Pero asimismo, como este mediador es capaz de generar este cambio, la pregunta es, ¿quién directamente es el que tiene el efecto biológico de lograr esto? Y lo sorprendente, el motivo de que nosotros hayamos podido publicar este review y que nos hayan invitado a hacerlo, es que quien hace ese cambio es el mismo mediador, es el mismo Rank-L. Entonces, Rank-L es capaz, por mecanismos biológicos que todavía no están completamente definidos, de generar dos tipos de respuestas. Una primera respuesta, que es una respuesta destructiva, una respuesta de progresión de la lesión, y en un segundo momento, una respuesta regulatoria, para mantener la homeostasis del tejido. Y esto no es tan extraño como uno pudiera pensar. Existen este tipo de regulaciones en muchos sistemas biológicos. El cuerpo es muy cuidadoso en la regulación de las actividades catabólicas.
siempre las actividades de destrucción tisular están reguladas de forma negativa y requieren de la disponibilidad permanente de mediadores para mantenerse activados. Entonces, esto no es un fenómeno tan extraño desde el punto de vista biológico. Entonces, en esta figura lo que nosotros pusimos aquí sería como a los villanos, que sería esta célula dendrítica roja, que es una célula dendrítica activada en un ambiente de citoquinas proinflamatorias y llena de antígenos bacterianos, que es capaz de generar la quimiotracción de células B, linfocitos TH1. Este ambiente también es capaz de generar la polinización de macrófagos AM1, la activación y degranulación de neutrófilos, y todo esto, esta capacidad de respuesta a las células T, genera este ambiente proinflamatorio, y eso genera la reabsorción ósea. Por otro lado, aquí en el lado de los que serían los héroes del monito, tenemos los linfocitos de fenotipo TH2, los macrófagos con perfil de polarización M2, los linfocitos T reguladores, las células mesenquimales, que también viven en el tejido y pueden ser activadas, y estos linfocitos T tolerogénicos. Y estas células, que son células T de tolerancia, son capaces de generar un ambiente pro-reparativo. Y ese ambiente pro-reparativo está caracterizado por esta relación entre RANKL y OPG. Y este balance es dinámico, por supuesto. Entonces, en la medida que nosotros vamos desde una respuesta progresiva y autodestructiva hacia una tolerancia inmunológica, se genera este cambio de la relación RANKL-OPG, pero esta situación de estabilización puede ser alterada, por ejemplo, por un cambio importante en la microbiota, un aumento explosivo de la cantidad de bacterias, por ejemplo, comorbilidades, y eso genera una pérdida de tolerancia, y este ciclo se puede repetir múltiples veces. Entonces, nosotros en un periodo de tiempo de 6 meses, por ejemplo, podemos tener una lesión que está presentando distintos fenotipos desde el punto de vista celular y molecular, y que pasa de progresión a estabilización y a regresión, y luego a progresión, y luego a estabilización, y luego a regresión, y así. Esto no es una idea original de los periodoncistas, no es algo que se nos ocurre a nosotros. Este fenómeno de generación de células dendríticas tolerogénicas fue descrito primero en el intestino. Las infecciones intestinales han sido muy estudiadas, y se ha visto que el intestino tiene un perfil tolerogénico, principalmente por su función. El intestino está expuesto permanentemente a antígenos externos. Todo lo que comemos tiene bacterias, tiene antígenos proteicos que son ajenos a nuestro cuerpo. Por lo tanto, el intestino tiene que ser capaz de generar respuestas de tolerancia, porque si no estaríamos permanentemente inflamados. Siguiendo esa misma lógica y entendiendo que la cavidad oral es la entrada del tracto gastrointestinal, hace sentido pensar que esos mismos mecanismos que están muy estudiados, muy bien caracterizados en el intestino, también funcionan en la boca y podrían ser responsables de esta presentación clínica que nosotros vemos. Y para terminar, este es el intento número 4. Es un paper que escribimos con la profesora Marcela Hernández, que actualmente está en revisión, así que todavía no está publicado, pero hicimos el intento número 4 con el monito, y aquí tratamos de colocar de nuevo toda esta relación de las células, pero ahora en vez de utilizar lo que habíamos hecho en el monito que les mostré antes, el 2018, de poner estas filas paralelas de procesos diferentes, intentamos mostrar la relación ahora no solamente entre los distintos mediadores moleculares, sino que cómo las células se relacionan unas con otras. Ahora que lo veo, me parece igual un poco complejo de entender, un poco ocupado, no tan claro, pero yo creo que es un avance respecto al que publicamos en el 2018. Y básicamente lo que tenemos aquí es un poco una explicación un poco más extendida de la figura que les mostré antes. Es decir, tenemos a los distintos tipos celulares de linfocitos T, los TH1, los TH22, TH17, pero todos ellos se relacionan entre sí por la secreción de citoquina,
y por la forma en que son capaces de afectar la polarización de los macrófagos. Y los macrófagos, que son células con una gran capacidad de secreción de mediadores proinflamatorios, son un poco los que dan la pauta de cómo está el ambiente. El macrófago es la célula que de cierta forma determina cuál es el ambiente, si el ambiente es proinflamatorio o el ambiente es homeostático. Y al otro lado, la misma cosa, es decir, pusimos en estos esquemas a los macrófagos al medio, de manera de poder explicar cuál sería la forma en que estas células se relacionan entre sí. Yo creo que es un avance y hay un montón de evidencia que sustenta todas estas flechitas y mediadores que están puestos acá. Bueno, casi lo logré, 41 minutos, me pasé en un minuto. Quiero terminar agradeciendo, bueno, por supuesto a las instituciones y a las personas que me permitieron realizar este trabajo, al profesor Gustavo Garlet de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sao Paulo, y la beca con la que hicimos una buena parte de los experimentos que sustentan esta figura, una beca de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo, que nos ganamos el año 2015, que duró hasta el 2020. A los profesores Renato Meneses Silva, Arián de Letra y Walid Fakuri de la Universidad de Texas en Houston, donde también hicimos una buena parte de los experimentos y que me apoyaron con sus propios proyectos para desarrollar parte de este trabajo, y a mis colegas y amigos con los que estamos tratando de crear un nuevo centro de investigación, que no tiene nombre todavía, yo le puse Centro de Investigación Clínica Concagua. Vamos a ver qué nombre le encontramos más bonito, que el doctor Patricio Neira, la doctora Jimena Moreno y el doctor Franz Strauss, con los que estamos trabajando para tratar de darle un poco más de significado a estas cosas, es decir, no solo quedarnos en los experimentos en animales y los experimentos moleculares, sino que tratar de hacer investigación desde la perspectiva clínica, es decir, utilizar estas herramientas para poder describir lo que sucede en la clínica y no al revés, es decir, no ir desde la ciencia básica y tratar de extrapolar a la clínica, sino que hacerlo al contrario, y yo creo que tal vez eso nos va a dar, espero, buenos dividendos en el futuro, y a la Oral Reconstruction Foundation, quien nos está apoyando con un proyecto, con un grant para hacer las labores de investigación. Eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Franco. Excelente presentación. Nunca deja de sorprender, primero, mostrarnos el nivel y profundidad de tu trabajo de años y cómo logras llevar a la clínica y llevar a la gente que no, a todos nosotros que no, obviamente no tenemos el nivel de profundidad de conocimiento que tienes tú, algo tan complejo, y que lo lleves a la clínica y que uno lo pueda entender. Así que se agradece. Eso solo lo puede hacer alguien que realmente domine el tema. Entonces, aprovechemos al doctor y hagan todas las preguntas que estimen conveniente al chat para podérselas ir transmitiendo a Franco. Hay un par de preguntas que yo creo que vas a ir tomando inmediatamente. Por ejemplo, te preguntan, ¿cuánto tiempo debiese pasar para que el RANKL cambie el efecto? Buena. Es buena esa. Es difícil saber. Como les decía, esto viene originalmente de experimentos que nosotros hicimos en ratones, así que esto no está descrito en humanos. Primera cosa, podría ser que esto ni siquiera ocurra en humanos, ya es posible. Entonces, esa es la primera distancia que hay que tomar respecto a lo que les he dicho. Les voy a poner una perspectiva como en la escala de tiempo de los ratones. 14 días de un ratón son como 6 meses de un humano, ¿ya? Para ponerlo como en perspectiva. Y nosotros a estos humanos, o sea, a estos ratones, les generamos lesiones periapicales y los seguimos por 28 días, o sea, lo que sería un año humano. Y nosotros vimos que cuando nosotros generábamos la inhibición de RANKL, la inhibición farmacológica, colocábamos un fármaco que inhibía RANKL, estos ratones al principio presentaban un fenotipo de protección, o sea, es decir, no perdían hueso, pero pasado un tiempo
que eran 14 días, que serían 6 meses, el ratón comenzaba a perder muchísimo hueso, lo que no tenía sentido. Entonces no podíamos entender por qué. Y luego, con distintos experimentos, con controles, nos dimos cuenta que lo que sucedía es que la ausencia de RANKL funcional evitaba la activación de linfocitos T regulatorios. Y por lo tanto que había un proceso de activación de linfocitos T regulatorios dependiente de células dendríticas y dependiente de RANKL. Entonces, en la escala de vida del ratón, esto sucedía en un periodo completo de 1 año y el cambio se veía aproximadamente a los 6 meses. Trasladar eso a cómo sería el fenómeno en humano sería muy, muy aventurado. Yo no me atrevería, solo les cuento como para entenderlo un poco en el ratón. Cuando nosotros tomamos muestras de humanos, de pacientes enfermos, por ejemplo, y les medimos estos mismos mediadores, lo que nosotros vemos es que cuando tratamos de hacer un gráfico, por ejemplo, hacemos un dot plot, le ponemos puntitos, es un desastre, porque hay puntos para todos lados. Y esto podría explicar un poco eso. Es decir, no son cambios cualitativos en los mediadores, sino que son cambios en la actividad que esos mediadores generan, el efecto biológico. Entonces, tal vez va por ahí. Eso es lo mejor que puedo. Ok, no. Gracias, Franco. Oye, y otra en RANKL, ¿mediante qué mecanismo RANKL podría generar estos TDC? Esa también es buena. No sabemos. No, no conocemos exactamente el mecanismo. Esto se conoce mejor en el intestino. Pero lo que sucede en el intestino suceden simultáneamente dos procesos. Esto que es lo que se conoce como tolerancia periférica, que es este fenómeno que yo les estoy contando, pero también existe un fenómeno tolerogénico basal, es decir, las células dendríticas del intestino, por default, tienden a ir a un fenotipo de tolerancia inmunológica. Así que no es 100% extrapolable. Los receptores de RANKL son los mismos, los mediadores moleculares intracelulares son los mismos, los genes que se activan son los mismos. Por lo tanto, la regulación tiene que existir o a nivel de correceptores, probablemente a nivel de correceptores, en el momento de la presentación antigénica. No conocemos en detalle qué correceptores podrían ser. Hay gente que ha aventurado que podría ser el clúster del receptor TLR4, aunque hay 3 cosas, está el TLR4, CD14 y MD2. Hay gente que dice que ahí, en ese clúster específico, podría estar la diferencia. No sé, la verdad. Ok, ¿y qué rol jugaría para ti el tratamiento periodontal en estos determinantes de progresión? Es importante esa pregunta, porque en todos estos monitos lo que se mantenía estable siempre eran las bacterias, arriba, las bacterias y sus productos. Entonces, en ausencia de bacterias y sus productos, no pasa nada de esto. Entonces, cuando uno hace tratamiento periodontal, a pesar de que uno no erradica las bacterias, cambia de forma muy importante la disponibilidad antigénica. Es decir, de un paciente que tiene una gran cantidad de pus, una gran cantidad de placa, a un paciente que no tiene eso, el cambio es gigantesco. Si uno va a medir bacterias, los cambios son en varios órdenes de magnitud. Entonces, la terapia periodontal funciona precisamente porque nosotros somos capaces de cortar esto desde el principio. O sea, es decir, somos capaces de erradicar o disminuir de forma muy importante estos fenómenos antes de que comiencen. El problema de la terapia periodontal es que no podemos estar haciendo eso siempre. O sea, el drama de la terapia periodontal, no sé si para nosotros como periodoncistas, pero sí para los pacientes, es que la terapia periodontal funciona. Entonces, nosotros limpiamos y el paciente la mayoría de las veces deja de estar enfermo. Entonces, si nosotros pudiéramos ver al paciente todos los días y hacerle un destartraje en la mañana todos los días, no, nadie tendría periodontitis. O muy poca gente tendría periodontitis. Ahora, el tema es que es insuficiente porque no es una medida que nosotros podamos sostener en el tiempo. El paciente no puede financiarlo, es también poco práctico, genera un montón de efectos adversos, es doloroso, destruye tejidos y un montón de cosas. Por lo tanto, toda esta investigación va en el sentido de encontrar otra cosa, es decir, ¿qué más podemos hacer
para potenciar los efectos de nuestro tratamiento, que duren más tiempo, que sean más potentes, que nos permitan enfrentar a los pacientes refractarios, esas cosas. Pero tenemos que Ok. seguir raspando. Oye, y dentro de tu conocimiento, porque siempre se ha buscado por años y ha sido como un objetivo tener una batería de exámenes o algún screening que nos permita medir progresión de la enfermedad periodontal, hacer este examen de laboratorio, ojalá chairside, ¿no es cierto? Tu investigación, tu trabajo, ¿cómo nos pueden caminar? ¿O cuál sería tu criterio? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Yo creo que estamos lejos de eso, yo creo. Mientras más cosas uno lee y estudia, más complicado se pone el asunto. Esto es como Alicia en el País de las Maravillas. Una vez que entra por el agujero el conejo, las cosas se ponen cada vez más locas. Y eso es lo que pasa aquí. Entonces, incluso Rankele, que por muchos años ha sido como nuestro caballito de batalla, como, no, Rankele esto, Rankele lo otro, Rankele. Entonces, busquemos un inhibidor de Rankele. De hecho, esta investigación surge de ahí, es decir, si Rankele es tan malo, inhibamos Rankele en los ratones. Y nos damos cuenta que lo que ocurre es todo lo contrario de lo que esperamos. Y esta es una cuestión que se repite y se repite en biología. Por favor, silencie el micrófono, doctora. La doctora de la Quintana siempre, ¿eh? Bueno, Entonces, creo creo que que... estamos súper lejos, Quique. Hay exámenes, por ejemplo, hay uno de metaloproteinasa 8 activa, entonces, Ujú. que se vende en algunas partes de Europa del Norte, que fue patentado por el profesor Sorsa, de la Universidad de Helsinki. Claro, esa es una dimensión de la enfermedad. Y uno podría decir, si tú tienes cantidad, un umbral de metaloproteinasa 8 activa, uno puede decir, sí, hay destrucción activa de tejido. Ahora, para llegar a estandarizar eso, un umbral en que eso efectivamente signifique cosas clínicas, yo creo que estamos súper lejos. Eventualmente vamos a llegar ahí, pero lo que nos falta es la capacidad de poder integrar todas estas cosas. Porque nosotros sabemos un montón de cosas a pedacitos, tenemos como todas las piezas del puzzle, lo que no tenemos es la foto de la caja del puzzle. Entonces no sabemos de qué es lo que estamos armando. Entonces, cada pequeña cosita es un pedazo de realidad que es sólido y efectivamente es verdad, pero no sabemos en qué contexto. Entonces yo creo que estamos lejos hasta que alguien más inteligente que todos nosotros se le ocurra una forma mejor de integrar las distintas capas de regulación de los procesos biológicos. Alguien de fuera de la disciplina, un matemático, un físico, alguien que haga este gran salto cuantitativo que nos falta, o sea, cualitativo que nos falta para poder analizar los datos. Ese es el tema. Uno toma un montón de datos y te quedáis con así un mamotreto de datos y no sabéis qué hacer con ellos, no sabéis cómo entenderlo. No, pero sin duda tu trabajo va a ser más que un grano de arena en ese camino, ¿ah? Que yo creo que en algún minuto, no sé si uno tendrá vida para verlo, pero siempre se ha soñado con una cosa así, pero tus palabras son bien clarificadoras, Franco. Así que, bueno, te han llegado también muchos saludos, felicitaciones por el excelente trabajo y presentación. Así que creo, vamos a ir cerrando ya en beneficio de la hora. Muy entretenido, muy atingente.